Hola amigos, hola amigas, bienvenidos a mi canal, os habla Diego Gutiérrez Pérez y vamos a iniciar nuestro repaso semanal sobre los 5 magníficos del IBEX 35, es decir, CaixaBank, BBVA, Acciones Iberdrola, Banco Santander e Inditex. Y como no, veremos también el índice de referencia del IBEX 35. Un IBEX 35 que en la jornada del viernes cayó más de un 1%, fue de hecho el índice más castigado en Europa, una sesión bajista, la que tuvimos ayer, aunque en Estados Unidos vimos una vuelta en un día impresionante. De hecho, el Standard Poor's 500 llegó a caer en intradía, prácticamente estaba rondando el 1%. En algún momento de intradía cayó un 0,98% y finalmente, sorprendentemente, se dio la vuelta y cerró en positivo. Inclusive el Nasdaq 100, que estaba rondando el 2% de caída, es verdad que en este caso el Nasdaq 100 consiguió, finalmente cerró en negativo, pero la pérdida fue de menos de un 0,30%, entre un 0,25 y un 0,30% abajo. Después está cayendo, insisto, un 1,98% en algún momento intradía que estuve mirando cómo evolucionaba. Y es que, bueno, pues ayer pues había buenas noticias, o al menos ciertos rumores que decían que quizás demócratas y republicanos en Estados Unidos podían estar a punto de poner punto y final a este cierre del gobierno de Estados Unidos, donde hay millones de funcionarios que no han conseguido todavía cobrar su paguita de noviembre. Bueno, pues veremos a ver lo que puede suceder. De hecho, pues parece ser que tendríamos un punto de inflexión. Es verdad que habíamos tenido jornadas anteriores situación también complicada en Estados Unidos por ese veto de Estados Unidos a que se importen pues tarjetas de Nvidia relacionadas evidentemente a tarjetas de inteligencia artificial a China, lo cual provocaba pues caídas importantes y sobre todo los que seguís el vídeo de los 7 magníficos pues lo sabéis perfectamente. Ayer de hecho, fijaros, Tesla y Broadcom caían más de un 3%. Tesla no consiguió darse la vuelta, cerró con caída más de un 3%, pero Broadcom sí que se dio una buena vuelta y al menos redujo un 50% las caídas. Es verdad que no llegó a recuperarse y tuvo una pérdida de más de un 1%, pero es que cayó más de un 3% en algún momento intradía, que de hecho lo comenté vía Twitter, ¿no? Bueno, por tanto, pues una sesión que la de ayer viernes que da un poco de esperanza a que Europa, que insisto, más allá de que el IBEX 35 ayer se la pegó a base bien, el resto de índices, los más potentes, digamos que mantuvieron el tipo con ligeras caídas, pues vamos a ver si estamos ante un punto de inflexión. Tenemos que decir que el IBEX 35, desgraciadamente, pues perdía la cota de los 16.000 puntos. Ayer ya fue el golpe definitivo, con esa caída más de un 1%, que luego veremos. Sin embargo, a pesar de que el IBEX 35, de esas situaciones, de esas anomalías, ¿no? Ya sabes que toda regla siempre tiene una excepción, como suelo decir. Bueno, encontramos que, fijaros, 4 de los 5 magníficos marcaron máximos históricos. 4 de los 5 magníficos cerraron en positivo. Y el IBEX cerró en negativo. Una anomalía. Una anomalía. No es algo habitual, ¿no? De hecho, es muy excepcional. Bueno, pues el sentimiento de inversores minoristas en Estados Unidos, conforme a la renta variable, siguen apostando pues, por las ganancias, tendencia alcista, aunque una caída brutal. Fijaros, ha caído nada menos que 6 puntos básicos desde la semana pasada a esta semana actual, el 5 de noviembre. Eso sí, los que mantienen una postura neutral se han disparado de 19.1 al 25.8%, aunque los que, digamos, más pesimistas pues básicamente no había cambios significativos con respecto a la semana pasada, ¿no? Como estamos viendo, unas pequeñas décimas de retroceso. No obstante, se mantiene por encima del 36%. Con lo cual, digamos que vemos una fuerza muy igualada entre los bajistas y los alcistas, con lo cual, pues evidentemente eso se ha visto muy claramente esta semana en los mercados de Wall Street. Por otro lado, pues es verdad que hemos tenido una situación muy complicada. Aquí tenemos el indicador del miedo, el BIS. El BIS, que no es más que un índice de volatilidad relacionado con el Standard Poor's 500, que es el índice pues, quizá pues, más seguido, ¿no? A nivel mundial. Bueno, pues a cierre pues, de ayer veíamos como hizo justamente dio alas a esa vuelta en un día. Ahí lo tenemos, cerraba en la jornada del viernes a los 19.08. Se disparó hasta prácticamente los 23 puntos, una situación de alarma, de ahí que estuviera cayendo más de un 9% y finalmente, como he dicho, se dio la vuelta y consiguió el Standard Poor's cerrar en positivo.
Fue una situación de auténtico pánico la que se estaba produciendo en la jornada de ayer viernes después de ese mazazo por ese veto del gobierno norteamericano a que Nvidia siga suministrando a China pues digamos microchip de inteligencia artificial, pues evidentemente pues no faltaba más que ayer volver a ver caídas bastante importantes y cómo se daba la vuelta y finalmente quedó en un susto. No obstante, seguimos estando en una parte muy complicada, estamos ahí, insisto, por encima del nivel 20 ya se puede estar hablando de que ya hay miedo en el mercado, por tanto tenemos que tenerlo en cuenta, estamos en una parte alta, aunque la recuperación, como podéis observar desde la mecha superior, es impresionante cómo se viene abajo. Para aquellos que no sepan interpretar el BIS es un indicador muy interesante porque cuando el BIS sube, significa que le va mal a la renta variable, hay que estar fuera de renta variable. ¿De acuerdo? Cuando el BIS cae, hay que estar dentro de renta variable. Pero cuando empieza a subir, mal asunto. Y de hecho podemos observar ahí justamente en este gráfico diario, ahí esa rally alcista que tenemos y cómo, perdonad otra vez, en cuarta jornada consecutiva se estrellaba ante el nivel de 20, ¿no? Ahí lo estamos viendo, quizás por algunos podríamos pensar, pues quizá un poquito hacia zona 22, pero los 4 últimos días los cierres se han producido por debajo del nivel 20, con lo cual, pues de momento se les mantiene, pero mucho cuidadito, está el mercado bastante nervioso. Esperemos que comenzamos la próxima semana ya con un poquito más de tranquilidad y empecemos a ver al BIS nuevamente caer hacia niveles habituales entre los 14 y 16 puntos. Vemos, por ejemplo, el índice del dólar americano, que, bueno, pues también están presionando muchísimo. Ahí tenemos ese rally alcista que está siendo lo que está penalizando muchísimo al mercado de criptomonedas, también al mercado del oro, que provocaba pues evidentemente pues ese descenso. De hecho, ayer se venía arriba y luego finalmente también el oro empezaba a menguar conforme las dudas en Estados Unidos se empezaban a reducir y empezaban a darse la vuelta a algunos índices como el Standard Poor's 500 o el Dow Jones Industrial. Vemos justamente esa importante zona de resistencia de los 100 puntos, hay un nivel muy claro, resistencia. Aquí lo tenemos, resistencia, una zona muy, muy importante. Normalmente se considera que por encima de nivel 100, aquí ya estamos entrando en auténtico pánico para algunos mercados como puedan ser el mercado tanto de criptomonedas como el del oro, ¿vale? Ahí tenemos ese retroceso ayer que estamos viendo. Vamos a ver si esto puede producirse en una ruptura bajista del canal, lo cual daría alas a que intente pues un poco continuar la tendencia alcista, sobre todo los metales preciosos, con el oro a la cabeza. La letra del tesoro, muy importante a 3 meses. La letra del tesoro en Estados Unidos, muy importante. Bueno, aquí lo tenemos. Fijaros que referencia desde 1955 y donde nos muestran las líneas que vemos verticales. Esto es una ficha, es una imagen, un gráfico de la Reserva Federal de Estados Unidos, donde vemos precisamente esas líneas verticales que nos indican las grandes caídas en los mercados bajistas que hemos tenido. Y fijaros cómo estamos aquí. De hecho, 2024, por eso en 2024, como comentaba en un vídeo sobre Bitcoin, empezaron a haber mucha alarma. Warren Buffett empezaba a reducir su posición, a aumentar su liquidez. Ray Dalio decía, ¡ay, que se nos viene abajo! Jamie Dimon, que ya sabéis que es el CEO de JP Morgan, Larry Finn, claro. Muchos están temiendo de que hayamos visto un techo en el 2024 y que de momento pues esa caída que estamos viendo ahora mismo, el rendimiento de la letra del tesoro norteamericano a 3 meses, sea un indicador adelantado de que podríamos estar pues camino de un mercado bajista. De hecho, nos podemos dar cuenta, cada vez que hace un techo, rápidamente empieza a descender. Aquí lo tenemos. Fijaros aquí, ahí lo tenemos a fecha 7 de noviembre, aunque es un gráfico lineal, caída. Estamos viendo caída, ese retroceso. No podemos hablar todavía de que es una catástrofe, ¿no? Como estamos viendo, un poco de repunte tenemos ahí. Pero fijaros, caída. ¿Veis? Esto por eso se está ahí las señales de alarma que había en el 2024 ante la posibilidad de que el mercado pudiera derrumbarse. Pero el mercado no cae porque la burbuja de inteligencia artificial pues sigue creciendo. En el momento que reviente nos vamos a tomar todos por saco. Pero esto ya hace una señal clara de que muchos están reduciendo precisamente su exposición y aumentando su liquidez, o bien esa gran apuesta que está habiendo por el oro. De ahí ese super rally que hemos visto y son máximo histórico hasta hace 4 días, ¿de acuerdo? Como aquel que dice. Bueno, pues vamos a entrar ya de lleno a ver los gráficos, donde tenemos el IBEX 35, que lo tenemos en los 15.900 puntos en gráfico semanal. Aquí arriba a la izquierda lo tenéis,
1S, cuando sea diario pondrá 1D. Bueno, pues ahí lo tenemos los 15.900, una semana que ha perdido un 0,82%, perdemos la cuota de los 16.000 puntos. Bueno, de momento podríamos hablar simplemente de un traspié. A mí tampoco esto me alarma, sinceramente. Sí que a lo mejor podríamos olvidarnos de alcanzar los 16.262 puntos si rompemos la directriz alcista. Esta directriz no se puede romper. Si se rompe, nos podríamos ya olvidar. Eso no significa que no pueda luego, pues a lo mejor de aquí a final de año alcanzar los 16.262. Puede alcanzarlo. Pero desde luego ya el objetivo por un segundo impulso alcista se habría venido abajo. Tenemos un objetivo más de largo plazo, que están los 17.150, por un patrón de bandera, ¿no? Que todavía, pues evidentemente, tiene mucha cancha. Pero esta semana, después de 3 semanas de rally, pues hemos vuelto a pinchar, ¿no? Bueno, insisto, no es todavía como para alarmarse por dicha situación, que no hubiera gustado, porque estuviera mejor situado, no hubiéramos perdido los 16.000 puntos, pero desgraciadamente así ha sido, ¿no? Y en una anomalía, como he dicho, porque evidentemente 4 de los 5 valores de mayor capitalización del IBEX han cerrado la semana en positivo. Bueno, aquí tenemos el gráfico diario. ¿Qué podríamos hablar? El movimiento, en principio, podríamos estar hablando desde un rango de los 15.700, 16.200, quizá un deshojar la margarita, podríamos cogerlo, quizás aplicar un poquito de 15.800, 16.200. Ahí estamos, deshojando la margarita. Después de la caída de ayer, queda muy claro que estamos ahí, tomándonos un kick-out, un descanso, una pausa, a verla esperar. Sí que a partir de los 15.800 y ya la pérdida 15.700, ya yo creo que aquí sí que vamos a empezar ya a hablar de una corrección en el IBEX 35 y que podrían pues tranquilamente llevarnos hacia la zona para empezar de los 15.400. Pero ahora mismo estamos deshojando la margarita. Vamos a ver si podemos mantener esos 15.900, que sería bastante interesante ya que es un nivel que actuó primero como resistencia, ahí lo podemos observar, y posteriormente como zona de soporte. Lo tenemos por los pelos cogidos, como se suele decir, esos 15.900 puntos. Vamos a ver si ahí mantiene y el lunes, próximo lunes, empezamos a ver un poquito de tirón por encima de 15.900, pero insisto, estaríamos deshojando a Margarita esa zona entre los 15.800 y 16.200 puntos, ¿de acuerdo? Un IBEX que sube este año un 37,14%, desde luego es el año para el IBEX 35, es el Ferrari o el Lamborghini o el Maserati de los índices bursátiles europeos. En el caso de CaixaBank, en gráfico semanal, lo tenemos en los 9,046 euros por acción. Un CaixaBank que, bueno, pues ha subido un 0,58%. Hay que comentar que vais a ver algunas líneas horizontales de soporte de resistencia que han tenido que ser modificados. Ya sabéis que esta semana se ha producido el abono de dividendo. De hecho, pues 4 de nuestras 5 compañías han repartido dividendo. El viernes lo hacía ayer mismo BBVA y CaixaBank, y el lunes era Inditex y Santander quien abonaba dividendo. Bueno, de momento es una vela de onda alta, prácticamente la apertura y el cierre están en el mismo nivel. Es una vela de indecisión, marcando nuevo máximo histórico, ajustado a dividendo, con lo cual de momento una pausa. No obstante, a pesar de esa pausa, de esa igualdad entre alcista y bajista, que es lo que ha quedado al final la tabla de esta semana, mantenemos 3 cierres consecutivos en positivo, ¿de acuerdo? Todavía seguimos viendo los indicadores claramente alcistas, por tanto nos está indicando que de cara a medio a largo plazo debemos de seguir manteniéndonos nuestra posición compradora, con media móvil al alza, como podemos observar. En el gráfico diario vemos la caída de ayer, que se dejaba un 2,44%, por eso de ahí fue muy duro para el IBEX 35, que claro, los bancos son los que mandan realmente. Bueno, pues ahí tenemos que después de 3 días positivos, desde el martes al jueves, el viernes caída importante, como estáis viendo, hasta esa zona 904, lo cual pues nuevamente pues, nos volvíamos ahí, esa situación que nos pone jugueteando con los 9 euros. Por debajo de 9 euros pues ya empezaríamos a ver un poquito retroceso. Quizás para mí por debajo de 8,80 podría ser para los cortoplacistas una señal de que deberíais ir cerrando posición ante la posibilidad de que pueda retroceder hacia esa zona 8,30, 8,40, ¿de acuerdo? Y cuya ruptura pues nos puede todavía profundizar las caídas hacia la zona 7,60, pero estamos en los 9,04, ¿vale? ¿De acuerdo? Vamos a ver, sería una señal de fortaleza que aguante por encima de 9 euros, que no lo perdamos. Pero en caso de perderlo ya 8,80 sí que sería una señal para ir recogiendo, insisto, beneficios en el cortito plazo. ¿De acuerdo? Un CaixaBank que sube 0,58% a la semana, 83-82% en el año. Por eso fundamental tiene una recomendación consenso sobre ponderar, precio objetivo 9,35. RBC ha recomendado a sus clientes mantenerse neutral en CaixaBank con precio objetivo 8,75. Bankinter
recomienda a sus clientes comprar, precio objetivo 10,35, se ha venido arriba, y Citi recomienda también comprar con precio objetivo 10 euros. Por tanto, el rango del más pesimista 8,75 y los más optimistas entre los 10 y 10,35. ¿De acuerdo? Si nos vamos a ver BBVA también marcaba máximo histórico. Ahí lo tenemos. De hecho, llegaba a superar la cota de los 18 euros. Finalmente cerraba los 17,47. Lleva 4 semanas consecutivas cerrando en positivo. Esta semana subía un 2,06%, a pesar de que cayó un 2,59%. Qué pena las caídas del viernes para estos bancos, porque hubiese sido mágico. Impresionante, sobre todo para los que sois accionistas de estas entidades financieras, ¿no? No obstante, bueno, mantenemos ahí esa subida. Aquí sí que vemos un poco más la situación mejor que la que hemos visto anteriormente en CaixaBank, con ese cierre prácticamente una semana de tregua entre alcista y bajista muy igualada. Aquí un poquito al menos se vemos esa ventaja alcista, aunque vemos también que hemos tenido una semana de volatilidad, esa larga mecha inferior o superior, indicándonos pues evidentemente que el mercado está muy nervioso. Claro, está muy nervioso por todo lo que se está viviendo en Estados Unidos, ¿no? Hay que tenerlo muy en cuenta. Lo que ocurre en Estados Unidos, pues evidentemente se produce el efecto bola de nieve, efecto dominó, como también se lo domina. A mí, mientras aguanta zona 16,50, yo no me preocuparía mucho, ¿no? Ya otra cosa es el inversor de cortito plazo. Aquí ya tenemos que la vela del viernes nos deja un envolvente bajista. Ya sabéis que operar con vela japonesa, operar contra la tendencia. Desde el punto de vista del análisis técnico occidental, decimos que hay que operar a favor de la tendencia. La tendencia es tu amiga, ¿no? Esa frase tan célebre que tanto gusta repetir a los analistas técnicos, ¿no? A mí ya me agobia tanto. Yo suelo decir siempre a puntillo, la tendencia es tu amiga, pero no siempre. No siempre, porque siempre tenemos que tener en cuenta que habrá alguna pauta o algún patrón de velas japonesas que funcionará. Por eso muchas veces, claro, funciona, claro. Siempre habrá, insisto, alguna pauta o patrón de velas japonesas que será la que nos dé la señal. Pero antes de que se produzca esa señal fiable, buena, válida, seguramente se han producido muchas señales falsas. Y por tanto, pues vamos a decir al personal las realidades, ¿no? Lo basamos en probabilidades, todos son probabilidades, ¿no? Esto es como cuando el COVID-19, los médicos tenían que decidir quién podía vivir y quién iba a morir, ¿no? Basándonos en las probabilidades, ¿no? Todo es probabilidad, todo en la vida. Tenemos que tenerlo muy en cuenta. Bueno, esto es como cuando tenemos que tomar una decisión. ¿Qué tomo? ¿La decisión la A, la B o la C? Probabilidades. 17,47, caída importante y estamos teniendo. Yo para el cortoplacista, 17,27 cierro la posición. Inmediatamente cerramos ahí un cierre diario, deberéis de cerrar. ¿Qué queréis un poco más a puntilla? 17 euros. Por debajo de 17, cortito plazo, pues complicadillo, ¿no? Una pena porque fijaros cómo iba, llevaba 3 días en positivo, había comenzado, de hecho, el viernes había empezado con apertura positiva y finalmente envolvente bajista, ¿no? Como estamos viendo. Es verdad que aquí empezamos a ver como el estocástico o el MACD ya empezamos a ver etiquetas rojas, pero no nos han dado todavía señal potente de cierre de posiciones larga. El estocástico no ha cruzado el nivel 80, ni la rápida ni la lenta. Y vemos un poco cómo se gira la línea rápida en el MACD, pero todavía se mantiene ahí claramente ese movimiento ascendente. No hemos tenido señal que nos indique que estamos en una fase correctiva. Por tanto, ahora mismo simplemente un tropiezo, que insisto, desde el punto de vista de la japonesa, mientras no se superen los máximos del jueves, pues podría uno estar corto, pero ya sabéis, es operar contra tendencia. Bueno, en el caso de BBVA, 2,06% sube la semana, 95,68% en el año. Por análisis fundamental tiene una recomendación consenso sobre ponderar, precio objetivo 17,86. Bankinter recomienda comprar. Bankinter se ha venido arriba recomendando comprar banco. Precio objetivo 20,50. RBC recomienda sobreponderar, precio objetivo 19,25. Y Banco de América recomienda comprar, precio objetivo 21 euros. No está nada mal. Desde los 19,25 de RBC a los 21 euros de Banco de América. Estamos en 17,47. Desde el punto de vista de análisis fundamental, estas recomendaciones de esta semana, aunque ya sabéis que esto hoy, pues, como podemos decir, un analista técnico, esto hoy puede pintar bien y mañana puede pintar mal, así que tampoco vayáis a creeros, porque ya sabéis, sobre todo los que me seguís a mí o seguís a otros canales, que normalmente pues se mencionan estas recomendaciones, que esto puede cambiar de un día para otro, en un sentido o en otro, por tanto tenéis que tenerlo
siempre muy en cuenta, ¿de acuerdo? Bueno, vámonos con acciones Iberdrola. Acción Iberdrola que también ha marcado un nuevo máximo histórico esta semana, ajustado a dividendo. El movimiento que podemos observar en gráfico semanal es clarísimamente alcista, no hay nada que negar. De hecho, lleva ya 7 semanas consecutivas cerrando en positivo. Esta lo hacía con un 0,43% arriba, hasta estos 17,64, con lo cual, pues bueno, todavía se mantienen las señales claramente alcistas en los diferentes indicadores, también la media móvil claramente al alza, 7 semanas arriba. Sí que podríamos estar pensando que aquí, desde el punto de vista de la vela japonesa, normalmente cuando llevamos 7-8 semanas o 7-8 velas, ya sea diarias o intradía de 15 minutos, de 5 minutos, de 1 minuto, normalmente se recomienda ir cerrando posiciones largas ante la posibilidad de que se pueda iniciar una corrección. De hecho, normalmente cuando tenemos una racha así tan alcista con 7 cierres, normalmente lo que se va recomendando es ir cierra posición y en todo caso prepárate para abrir alguna posición corta, sobre todo para la gente que le gusta ser pues, especuladora y operar contra tendencia, ¿no? Tenemos que tenerlo en cuenta. De momento vemos esa progresión que nos podría llegar, si no hay fallo alcista, a buscar la resistencia, como he mencionado en anteriores ocasiones, de los 18,50, ¿no? Aquí la clave para mí está que no perdamos a zona 16,80, 17 euros. Como vemos en gráfico diario, la jornada del jueves marcaba ahí ese máximo histórico. Desgraciadamente ya pues vemos ese pinchacito. Eso sí, de momento aguanta la directriz alcista, pero vamos a ver, no perdamos los 17,60, ¿eh? No perdamos 17,60, vamos ahí a buscar los 17,20 y como vemos en corto plazo, aquí habíamos tenido ruptura de dicho canal, que bueno, no proyecto, perdonad, no paro de recibir mensajitos. Está esto de Telegram que está que arde, ¿no? Bueno, estoy en diferentes grupos siguiendo todo el tema de diferentes temas, la guerra de Ucrania, y empieza pipi, y no para. De momento estamos viendo, eso sí, me gusta que aguanta 17,60, 3 días consecutivos intentando llevárselo por debajo. El martes que rompía al alza, vemos que anteriormente había estado funcionando como resistencia, posteriormente como soporte. Puede ser una zona que sobre todo los que van muy cortito plazo debería cerrar por debajo de 17,60 ante la posibilidad de que podamos ver un retroceso a esa zona 17,20, 17,40. Por debajo de los 17,20 se ha acabado la fiesta alcista en el corto plazo, ¿de acuerdo? Vale, pues el caso de Iberdrola sube un 38-35% en el año, por su análisis fundamental tiene una recomendación de consenso sobre pondera, precio objetivo 16,82, ¿de acuerdo? Nos vamos con Banco Santander, que también marcaba máximo histórico, conseguía cerrar en positivo la semana, un 0,26% hasta los 8,84,9, es decir, 8,85. Bueno, pues ahí estamos, otro que como he dicho anteriormente, hasta el momento, pues bueno, 4 o 5 repartían dividendos, por tanto hemos tenido que modificar, cambiar, obviamente, ajustar la línea de soporte de resistencia. Bueno, pues ahí lo tenemos ya atacando la zona de los 9 euros, segunda semana consecutiva, no, tercera semana consecutiva cerrando en positivo. Vale, bien, pues en principio sería interesante que verlo aguantado los 8,50, sobre todo los que vayan a corto plazo. Así que para mí la señal de cierre, sobre todo inclusive los inversores de medio plazo, sería la zona de 8 euros. Ahí donde yo ya sí me plantearía ya ir cerrando posiciones en Banco Santander. Vamos a ver, llevamos 2 semanas consecutivas que ahora mismo estamos ahí frenante esa zona de los 9 euros. Vamos a ver si podemos tirar un poquito al alza. Sí que vemos los indicadores que todavía se siguen mostrando alcistas después de esa fase correctiva que tuvimos, ¿no? Y de momento, pues esa zona estamos viendo ese movimiento al alza, insisto, marcando un nuevo máximo histórico, lo cual en principio con media móvil al alza, indicándonos que todavía hay fortaleza alcista, todavía no hay fallo y por tanto, pues deberíamos de estar dentro. Corto plazo. Para cortoplacistas queda muy patente, ¿no? Queda patente, ¿verdad? 8,60, 9 euros. 8,60, 9 euros. Ahí estamos. Bueno, perdemos los 8,60, olvidar corto plazo se ha perdido, nos vamos a los 8,20, se termina la fiesta. Mientras aguante 8,60, 9, ¿vale? Estamos deshojando la margarita. 8,60, 9 euros, estamos hablando de 40 céntimos. 9, 40 objetivos. Bueno, nos da igual. Vamos a buscar los 9,37 ahí. ¿Vale? Pero por debajo de 8,60, olvidaros que no nos vamos a los 9,40. Ahora estamos deshojando la margarita, ¿de acuerdo? Así que bueno, vamos a ver, no obstante, pues es verdad que todavía no tenemos señales en los indicadores de que haya que cerrar, más allá de que estemos viendo ahí etiquetas ya rojas, pero todavía no tenemos ahí un señal potente en estocástico que nos indique
cierre porque a corto plazo puede estar fastidiándose. Claro, normalmente nos haría falta también con otro indicador, el MACD, que siempre va más tranquilo, a la espera sería interesante. De momento, como estamos viendo, hay cierta tranquilidad, aunque no obstante está moviendo esa zona de 9. Por debajo de 8,60 yo cerraría. Un caso de Banco Santander que sube un 0,26%, un 104,22% en el año. Por análisis fundamental, recomendación con consenso sobreponderar 9,23. RBC recomienda mantenerse neutral 8,50. Bankinter comprar 10,25. Goldman Sachs eleva su participación por encima del 3%, lo cual ha tenido que notificarlo a la CNMV, ya que una participación significativa, ya estamos hablando digamos aquí ya participantes importantes dentro del capital de Banco Santander. ¿Vale? Vamos a ver ahora el caso Inditex. Inditex, que ha cerrado la semana, ha sido el que ha pinchado. Inditex, segunda semana consecutiva cerrando en negativo, otros 47,54. Es verdad que vemos una buena recuperación desde mínimo de la semana, como podéis apreciar en esa mecha inferior. No obstante, bueno, pues seguimos estando en esa zona 48 euros vital. ¿Conquistamos los 48? Bueno, puede que continuemos la fiesta. De momento, segunda semana que se les pone un poco cuesta abajo la situación a los bajistas, que de momento en el sentido de los bajistas, han visto cómo han fracasado, cómo han tenido que alejarse, cómo nuevamente esa zona clave de los 45, 40, 46, que es zona de soporte, ahí no hay nada que hacer. Sí que perder los 45, 40, ya podríamos estar hablando uy, que se nos puede venir abajo la bicha a los 40 euros. Desgraciadamente, como podemos ver aquí, si me permiten ustedes para redondear, estamos en un rango entre los 40 y 48 euros. Ese es el movimiento en que estamos deshojando la margarita. Desgraciadamente, cuando mejor lo podía tener, Inditex va y pincha. Aunque consigue, pues insisto, esta semana, a pesar de esa caída de un 0,75%, muy buena recuperación desde las mínimas semanas. Vamos a ver, insisto, sería la asignatura para esta siguiente semana, recuperar esa zona de los 48. Si lo vemos por encima de 48,40, fantástico, porque podríamos continuar ese movimiento ascendente. Habríamos tenido un pinchazo, ¿vale? Hemos tenido. Mirad, podríamos tener una situación como la que tuvimos aquí, que comenzó con ese doble suelo que informé en su momento dado en gráfico diario de confirmación de un doble suelo en ese vídeo short, que la verdad que fue bastante acertado, sinceramente, y desde ahí comenzamos. Pero fijaros que es lo llamativo, ¿no? 2 semanitas de caída, recuperación para arriba, 2 semanas de caída para arriba, una semana de pinchazo, 2 para arriba, 2 para abajo con recuperación. Vamos a ver si esta tercera semana continuamos, después de 2 semanas de caída, continuamos ese bucle y empezamos a ver nuevamente subida. Insisto, 48,40 yo firmaba. Por debajo de 48, pues bueno, pues habrá que empezar a pensar si a lo mejor no estamos en pequeño rango 46, 48 para redondear, ¿de acuerdo? En el corto plazo estamos viendo ahí un poquito de evolución, donde nos está indicando, fijaros que hemos perdido ya la directriz, ahí lo teníamos ya la semana pasada, y fijaros, realmente los 48, ¿cómo no podemos, No podemos, Ya la semana pasada, a final de la semana pasada, ya veíamos la incapacidad de los 48 euros de recuperarlo. Pero fijaros cómo de la jornada del martes, ahí buscando el apoyo sobre esa zona de 46 euros, empezamos a tirar. Claro, ¿cuál sería el peor del escenario? ¿Y si tuviéramos hombro? A ver, cabeza. Y vamos a suponer que aquí también tenemos. Empezamos a caer. Vamos a suponer y vamos a imaginar, 48 euros. No podemos con los 48, empezamos a caer. Perdemos la línea discontinua. Esa zona 46 días, 46 euros. Hombro, cabeza, hombro. Sería un escenario bastante negativo, ¿vale? Por eso, por debajo de 46, cerrar posición. Olvidar de Inditex, ¿de acuerdo? Así que bueno, Inditex, como he dicho, 0,75% ha caído la semana, un 1,16% retrocede este 2025, por eso fundamentalmente una recomendación de sobreponderar, precio objetivo 50,70. Así que bueno, pues esta ha sido la visión que he tenido de estos valores, que puede ser totalmente errónea, a fin de cuentas no es más que una simple opinión. Y bueno, pues daros las gracias a todos los que hayáis llegado hasta el final del vídeo. Y muchas gracias a todos los que colaboráis, pues compartiendo, dándole like, etcétera, etcétera. Muchas gracias a toda la comunidad de miembros de la comunidad espartana, que son los mecenas, y por tanto, pues evidentemente, pues es muy de agradecer que apoyen económicamente
la labor de este canal, ¿no? Que al fin de cuentas, por lo que os cuesta un desayuno, podéis colaborar todo un mes, ¿no? A que este canal continúe con su labor, ¿no? En estos tiempos, pues evidentemente que siempre toda ayuda siempre es muy importante, como yo siempre digo, siempre se puede apoyar totalmente de forma gratuita, con esos likes, con suscribiéndose, compartiendo los vídeos en redes sociales, y luego, pues bueno, pues para aquellos que queréis apoyar económicamente, pues tenéis otras opciones que también podéis encontrarlo dentro de la descripción del vídeo. Así que un abrazo muy fuerte, que pasen un buen fin de semana, y bueno, para los que veáis este vídeo el lunes o el martes, buen lunes, buen martes, buen miércoles, puntos suspensivos. Nos vemos.